Estamos ya en el tercer domingo de Cuaresma, esperando pues que este tiempo de gracia lo estemos aprovechando y valorando. Y ahora nos encontramos reflexionando el Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacían. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Nos encontramos otra vez con el tema de la resurrección. La semana pasada meditábamos en la transfiguración, la relación entre la esperanza que da el hecho de la transfiguración después del anuncio de la crucifixión, y cómo no se podía hablar de eso hasta después de la resurrección de los muertos, que los apóstoles no entendían a qué se refería Jesús. Y hoy Jesús, en este capítulo 2 del Evangelio de Juan, el relato justo después del relato de las bodas de Caná, se presenta en Jerusalén, justo en el templo. Y a veces le dice uno a la gente: ¿qué haría Jesús en tu lugar? Bueno, pues es peligroso, ¿verdad? Porque a veces, oye, pues ¿por qué les pegaste? Bueno, porque pensé que haría Jesús en mi lugar. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, y hice un látigo de cordeles y empecé a golpear gente. Pues Jesús le devuelve su lugar al templo. Ellos admiraban la belleza del templo, se ufanaban de la construcción preciosa de ese templo que había tardado más de 40 años en construirse, mientras Jesús quiere que recordemos que el templo es un lugar de oración. Y creo que es importante entender la dignidad física de nuestro templo, donde nos reunimos a nuestras celebraciones litúrgicas. Es importante. ¿Por qué? Porque es el lugar en el que nos encontramos con Dios, es un lugar de oración, no es un mercado. Pero no solamente el templo físico, también el templo espiritual que somos cada uno de los bautizados. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu corazón? El lugar que le pertenece a Dios en tu persona, ¿cómo está? También está lleno de ovejas, de bueyes y de cambistas que deben ser expulsados, o es realmente el lugar destinado para Dios, para el encuentro con Dios. Le piden un signo a Jesús y Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, como lo hará y lo celebraremos en la vigilia pascual. Jesús resucita y ese es el signo. Ese es el signo por el cual Jesús nos pide que le demos a Dios su lugar. Y es muy interesante porque el lugar que estaban ocupando estos vendedores y estos cambistas, que cambiaban las monedas que venían
las monedas paganas que traían el rostro del César y que por lo tanto no podían entrar en el templo, los cambiaban por monedas propias del templo. Y ellos tenían un lugar ahí y una función, pero estaban ocupando el lugar que les correspondía, era el atrio, donde podían estar los extranjeros, donde podríamos en aquel tiempo estar tú y yo, que no somos judíos. Jesús quiere reivindicar el lugar. Jesús quiere que el templo se abra. Y el templo está abierto para que tú y yo nos acerquemos. Ojalá que en esta Cuaresma logremos erradicar de nuestro corazón todo ese comercio, todo ese lugar de ladrones, para devolver a nuestro corazón la dignidad del templo de Dios, del lugar de oración. Que el Señor nos permita en esta Cuaresma pues tomar este reto. Te invito a que en esta semana ores, te vayas a lo escondido de tu corazón y ores. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.